Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Que el Creador del universo les bendiga, les guarde. Y aquí su servidor, Joseph Oyarzún, el cual está encargado de compartir estas clases de el origen e historia de la Kabbalah. Si quiere saber más de nosotros, nos puede buscar en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, o si quiere saber más o participar de forma activa, me puede escribir y allí vamos a estar para ayudar y servir, resolver dudas y poder orientarlos, ayudarles en este hermoso camino de la búsqueda de la Kabbalah. Un gusto servir para mí, estar con ustedes, es un honor. Y espero muy pronto poder conocerles y también conversar, saber de dónde son y poder compartir. Así que muchas gracias por estar ya en este curso. Son todos muy bienvenidos. Y cualquier duda, como lo hemos planteado al final de la clase, o si usted escuchó esta clase por grabación, me puede escribir, llamar, cualquier cosa, ahí estamos para servir. Y en esta clase número 1, el tema que vamos a ver, el tema principal de este curso, el origen e historia de la Kabbalah. En esta clase número 1, la idea es exponer una síntesis histórica de la Kabbalah. Porque la Kabbalah tiene muchas aristas que hay que considerar al momento de estudiarla y de aplicarla. Y el objetivo es dar este origen, mencionar algunos elementos históricos para establecer este marco espacio-temporal que se ha ido desarrollando la Kabbalah a través de los tiempos. Y antes de iniciar, voy a comentar y a mencionar qué es la Kabbalah. Según los sabios judíos, la Kabbalah es aquello que es recibido. No es algo que meramente se puede recibir humanamente de forma automática. No es así. La Kabbalah es algo que se recibe. No es meramente por medio de la ciencia o de la búsqueda intelectual. Es un conocimiento interior que ha sido transmitido de maestro a discípulo y que ha sido enseñado desde tiempos remotos. Lo que hace la Kabbalah en sí a la persona va a traer un despertar de conciencia. Es decir, que la Kabbalah te va a dar el conocimiento de la esencia de las cosas. La Kabbalah es la sabiduría que lleva a percibir y experimentar la divinidad en el mundo. Y estamos viviendo actualmente un tiempo, una época, donde la gente está cansada, hastiada de lo que es la materia, de lo que es el mundo terrenal, y la gente desea experimentar el mundo espiritual y además entrar a la dimensión interior de la realidad. Y esto se refleja en el mundo actual y también nos ayuda a entender la Kabbalah, la Torá. La Torá
que se compone de los 5 primeros libros que escribió Moisés, nos va a revelar qué es lo que los escritos judíos o la Biblia nos quiera enseñar o transmitir. Esto se refleja y se enseña en la Torá por medio de los escritos de Kabbalah. Por lo tanto, la Kabbalah es la tradición mística del pueblo judío, lo cual llega a nuestros días, luego de atravesar muchos niveles de revelación, incluso anteriores al tiempo de la entrega de la Torá. La Kabbalah fue entregada. La Kabbalah es un conocimiento oculto, un conocimiento que estuvo en manos de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual sirvieron y adoraron a Dios. Y ellos se hicieron merecedores de todos estos secretos por su virtud y sinceridad de acercarse a la luz divina, a la fuente de todas las cosas, al creador del universo. ¿Y qué es lo que buscaban estos hombres? Recibir una gran y profunda comprensión de lo que es la divinidad. Por lo tanto, la Kabbalah es la mística judía, le pertenece al pueblo de Israel, y la Kabbalah como tal es el alma de la Biblia. Nosotros muchas veces vemos la Torá como simples cuentos, fábulas, pero detrás de ello existe una mística espiritual. La Kabbalah es el alma mística de la Torá. Cuando hablamos de Torá nos referimos al Pentateuco conocido en español, o nos referimos también a los 5 primeros libros que escribió Moisés, y que nos va a ayudar a relacionarnos con la divinidad, con la esencia divina. El alma de la Torá en su forma, así como también en su esencia, es divina. La Kabbalah no discute sobre problemas financieros u obstáculos en la vida, sino que la Kabbalah se refiere y enseña y habla a los mundos espirituales. Enseña de los atributos supremos y las formas de energía divinas manifestadas en el mundo. Existe un concepto llamado Jochma Nistar, lo cual quiere decir sabiduría secreta. Actualmente la Kabbalah se conoce así como lo he mencionado, pero antiguamente se conocía como la sabiduría de la verdad o la sabiduría oculta, la sabiduría secreta. Y la sabiduría secreta en hebreo es Jochma Nitzar. Y como dijimos, la palabra, como actualmente se conoce como Kabbalah, esto quiere decir recibir. Ya que por medio de este mensaje podemos recibir la luz del Creador. Por medio de esta Kabbalah podemos nosotros recibir la rectificación del nivel más bajo del alma, el cual se llama en hebreo Nefesh. Y así poder recibir los 2 superiores
que es el Ruaj y la Neshama, y llegar a ser uno con el Creador. Aquí vamos entendiendo algunos conceptos que es necesario que podamos explicarlo, de esta sabiduría oculta, secreta de la Kabbalah. Ahora bien, para entender esta sabiduría secreta, debemos analizar los 4 niveles de interpretación. Es decir, que nos enseñan los cabalistas judíos, que la Torá tiene 4 niveles de interpretación, 4 niveles de comprensión de la misma Torá. Y estas 4 comprensiones corresponden a un acróstico de la palabra Pardés. Y la palabra Pardés significa paraíso o huerto. Es decir, que quien estudia la Torá por cada uno de estos niveles de comprensión lo va a llevar a la Kabbalah, lo cual en efecto vas a ingresar literalmente al paraíso de Dios, es decir, a todos los secretos del cielo. Y de la palabra Pardés, de este acróstico, se sacan 4 palabras y cada palabra tiene su nivel de interpretación. La primera es Peshat. ¿Qué es Peshat? Es la explicación directa o el significado literal del texto. Es como la ropa. Usted puede imaginarse a una persona que tiene, ¿verdad?, su ropa, piel, cuerpo y alma. Entonces el Peshat, este nivel de interpretación, es la explicación directa o el significado literal del texto. Ahora hay otro nivel de interpretación, la cual se conoce como Remes. La palabra Remes literalmente significa una alusión o insinuación. Esto sería entonces conocido como la piel, para que se pueda entender alegóricamente. Posteriormente está el Drash. ¿Cuál es el Drash? Son las explicaciones profundas del texto, basadas en principios de exégesis establecidos y conocidos a través de la tradición, lo cual alude al cuerpo de la Torá. Y posteriormente está el Sod, lo cuales son las explicaciones cabalísticas, los secretos, la mística del texto. Y en esto nos referimos al alma. Entonces la Torá, los 5 primeros libros, la Biblia, está compuesta por estos niveles de interpretación, lo cual nos enseñan los cabalistas judíos. Y usualmente solamente se analiza o se entiende lo que es el Peshat, las explicaciones directas, o el Remes, que es como el significado de lo literal a través de una alusión o insinuación. Por otro lado tenemos el Drash, que son explicaciones más profundas de los textos a través de estos información que entrega al pueblo de Israel, como los Midrashim. Y luego de todo esto está el Sod, que son las explicaciones cabalísticas de dichos textos. Es decir, que la Torá está compuesta por ropa, por piel, está compuesta por cuerpo y por alma. Y es el alma de la Torá
que nos va a enseñar la Kabbalah, es decir, los secretos de aquellos textos. El libro del Zohar, específicamente aquel autor de Rabbi Shimon Bar Yochai, menciona lo siguiente, aquel hermoso libro del esplendor. Hay de quien diga que la Torá viene a contarnos relatos triviales. Siendo así, aún hoy podemos hacer Torá de relatos cotidianos y hasta más bellos que ellos. Y así la Torá viene a explicarnos asuntos de este mundo. Los gobernantes del mundo tienen entre ellos asuntos más interesantes, pero todas las palabras de la Torá se refieren en sí a causas superiores espirituales. Pues los relatos de la Torá, los relatos de la Biblia, no solamente son vestiduras. Hay quienes piensan que la vestidura de la Torá misma, que solamente la Torá consiste en explicaciones literales, en explicaciones de alusiones o en explicaciones a principios. La Torá es más que esto. Y hay quien piense que la vestidura es la Torá misma y que no hay nada más. Porque muchos solamente andan en los 3 niveles de interpretaciones, muchas personas, pero no entienden el sod, el secreto detrás de dichos textos. Por esta razón es que aquella persona que a lo mejor juzga a una persona por su apariencia, solamente está viendo algo exterior y está siendo ignorante al juzgar a dicha persona por su apariencia. La Torá es lo mismo. Al igual que las personas que tienen vestimenta, cuerpo y alma, los relatos, como vimos, con su ropaje, esto aluden a las mitzvot, que son los mandamientos, son su cuerpo. Se dice que Israel también es considerado como el alma que activa los mandamientos. Y por sobre todo se encuentra la Neshama, de la Neshama, el alma del santo bendito es. Es decir, que nos podemos dejar engañar por las apariencias de aquellos textos, pero detrás de ello hay secretos. Detrás de ello hay un alma. A través de esos relatos hay secretos del cielo, secretos y Kabbalah misma dentro de aquellos que estudiamos. También dijo Rabí Simón, dijo, desdichado el hombre que considera la Torá como un libro de simples relatos y asuntos de la vida diaria. Si fuera así, aún nosotros podríamos componer una Torá que tratara de asuntos diarios y hasta de mayor excelencia. No. Aún los príncipes del mundo poseen libros de mayor valor que nosotros podríamos usar como un modelo para componer alguna Torá así. Pero la Torá contiene en todas sus palabras verdades superiores y misterios sublimes. Por lo tanto, debemos observar el equilibrio perfecto de los mundos superiores
e inferior. Israel, aquí abajo, es contrapesado por los ángeles en lo alto, de los cuales está dicho en Salmo 104:4 que hiciste tus ángeles en vientos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque los ángeles, al descender sobre la tierra, se ponen vestiduras terrenales, pues de otro modo no podrían permanecer en este mundo, ni el mundo podría soportarlos. Y bien, si esto ocurre con los ángeles, ¿cuánto más ha de hacer así con la Torá? La Torá que los creó, que creó todos los mundos y es el medio que los sostiene. Así, si la Torá no se hubiera vestido con vestiduras de este mundo, el mundo no podría soportarlo. Igualmente lo que vemos en los relatos de la Torá, en los relatos de la Biblia, son meras vestiduras exteriores, son meras apariencias. Y quien mira una tal vestidura como siendo la Torá misma, entonces es malaventurado. Malaventurado aquel hombre, así no tendrá parte en el mundo futuro. Por esta razón David dijo en el Salmo 119, verso 18, abre tú mis ojos para que yo pueda ver cosas maravillosas de tu Torá, es decir, las cosas que están debajo de la vestidura. Esta referencia está también en el libro del Zohar, en la Parashá Bejalotejá. Es que aquellos simples textos que podemos ver revelan la más profunda mística, los secretos más sublimes, el alma de la Torá. Y aquellos secretos van a hacer al hombre elevar su conciencia y conectarse a los mundos superiores para estar conectado a la luz infinita, al santo bendito es. Ahora, dentro de la historia de la mística judía, debemos analizar lo siguiente. Los primeros dos temas o obras de Kabbalah es la que coinciden con la gran mayoría de los autores, los que son llamados Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, y el Maaseh Merkabah, que es el misterio del carro de fuego. Estas son obras importantes dentro de la Kabbalah. Las especulaciones místicas de estos textos debieron partir de la consolidación del canon hebreo en Esdras en el año 515 antes de nuestra era. Y ahora que estamos analizando los aspectos de la historia de la mística judía, podemos fijar el nacimiento de la Kabbalah en el siglo I antes de nuestra era común. Lo cual surgieron los primeros escritos que prueban su existencia. Y así la Kabbalah tuvo que nacer de forma oral entre el siglo V y el I antes de la era común. Hace casi 2600 años es que la Kabbalah ha existido. Ahora bien, vamos a plantear una pregunta para poder avanzar. ¿Pudieron entonces existir tradiciones orales dentro del judaísmo antiguo en años anteriores? ¿Pudieron existir algún escrito oral?
Y existen precisamente algunos cabalistas que atribuyen algunos secretos escritos al patriarca Abraham, lo cual lo mencionan a él como el creador del Sefer Yetzirah, lo conectan con él. En el año 1800 antes de nuestra era. Y el otros conectan con el primer hombre, Adán, con el Sefer Raziel, Amalach, del 1600 antes de nuestra era. Algunos cabalistas atribuyen a estos escritos el Sefer Yetzirah a patriarca Abraham y el Sefer Raziel a Adán. Estas teorías, entonces, en relación a la antigüedad de la Kabbalah, nos dan una idea del conocimiento secreto que pretendía ser revelados a través de los siglos a la humanidad. Lo que es indudable mencionar, entonces, que el conocimiento del misticismo judío o Kabbalah requirió el esfuerzo de muchos pensadores. Es decir, que la Kabbalah que actualmente vemos requirió muchos pensadores, muchos personajes que a través del tiempo contribuyeron y que intentaron comprender el sentido de nuestra existencia y del universo. Es por esta razón que debemos honrar a miles de pensadores anónimos que desde la más remota antigüedad nos han legado el inmenso tesoro del conocimiento de los secretos del judaísmo llamada la Kabbalah. Por lo tanto, los primeros comienzos, como hemos mencionado, no podemos nosotros establecer un punto fijo porque existen bastantes evidencias que es la que hemos comentado con antelación. No existe un punto fijo en la historia para señalar el comienzo de la mística judía. Sí podemos hacer referencias a algunos puntos en el tiempo que nos pueden situar, por ejemplo, en el siglo I antes de la era común, o en tradiciones orales de siglos anteriores. Por ejemplo, Qumran y los esenios, Filón de Alejandría, que también vamos a ver todos estos temas en futuras clases. Y es aquí que debemos darnos cuenta de que existe bastante información a lo largo de la historia. Por eso no podemos ubicarnos en un punto fijo para señalar en qué momento comenzó la mística judía, la Kabbalah. Por lo tanto, debemos traer también a Qumran y los esenios, las cuevas de Qumran. Debemos traer también estos textos místicos, y el cual hace un comentario Gershom Scholem, que dice lo siguiente, en relación a estos textos místicos de Qumran, que dice él: el descubrimiento de los restos literarios de la secta de Qumran prueba que estas ideas fueron bien acogidas entre ellos. Poseían el libro original de Enoch. Escuche bien esto. Tanto en hebreo como en arameo. Porque hay muchos escritos que estaban en hebreo, pero también hay otros escritos que estaban en arameo. Y aquellos conocedores de esta mística crearon este idioma arameo porque en sí este idioma trae información mística muy fuerte. Incluso el arameo fue creado para confundir a los ángeles. Por eso es
que aquellos textos estaban en hebreo y en arameo, y a pesar de que es bastante probable que fuera compuesto en el periodo anterior a la separación entre los fariseos y los miembros de la secta de Qumran, en realidad, tradiciones parecidas a las incluidas en el libro de Enoc se introdujeron en el judaísmo rabínico. En aquel tiempo de los tanaítas y los amoraitas. Por lo tanto, es imposible determinar con exactitud el terreno en el que se alimentó este tipo de tradición, hasta que los problemas que presenta el descubrimiento de los escritos de Qumran hayan sido resueltos. El libro de Enoc fue seguido por escritos apocalípticos hasta el tiempo de los tanaítas y en diversas formas, incluso después. Y esta sabiduría esotérica, encerrada en estos libros, trataba no solo de la revelación final de los tiempos y sus espantosos terrores, sino también de la estructura del mundo y de sus moradores. El cielo, el jardín del Edén, el Geinón, los ángeles y malos espíritus, el destino de las almas en un mundo escondido. Además de esto, hay revelaciones sobre el trono de la gloria y el que lo ocupa, que deben identificarse con los secretos maravillosos de Dios mencionados en los manuscritos del Mar Muerto. Así se puede entonces establecer la conexión entre esta literatura y las tradiciones mucho más tardías sobre el Maaseh Bereshit, la obra de la creación, y el Maaseh Merkabah, la obra de la carroza divina. Por lo tanto, vemos en la Biblia, en la Torá, ideas esotéricas. Y no solamente es que el contenido de estas ideas esotéricas sean primordiales, sino que detrás de esto, de estas ideas, están autores que escondieron también su propia individualidad y sus nombres, ocultándose tras estos personajes bíblicos como Enoc, Abraham, Moisés, Daniel, Esdras y otros. Este auto-ocultamiento que tuvo un complejo éxito ha hecho muy difícil para nosotros entonces determinar el entorno histórico y el medio social de los autores. Vemos allí, por lo tanto, no solamente ideas esotéricas, sino vemos autores como Abraham, Moisés, que poseían este conocimiento de la Kabbalah, de los secretos del cielo, y vemos en su esencia verdaderos ejemplos. Este modelo pseudoepigráfico continuó en la tradición mística durante los siglos siguientes. La clara tendencia hacia la ascética como un modo de preparación para recibir la tradición mística atestiguada ya en el último capítulo del libro de Enoc. Se convertiría en un principio fundamental para los apocalípticos, los esenios y el círculo de místicos de la Merkabah, obra de la creación, que les sucedieron desde el principio. Esta ascética pietista suscitó una activa oposición que impondría daños
y persecuciones. Porque había muchos dentro del primer siglo que estaban en contra de este conocimiento místico de la Kabbalah. Esto iba a repercutir más tarde que la práctica de la totalidad del desarrollo histórico de las tendencias pietistas pudieran en cierta forma generar daños y persecuciones en este movimiento de todos estos conocimientos de los secretos. Ahora, el misterio del trono. Los misterios del trono constituyen aquí un tema particularmente destacado que marcaría en buena medida el patrón de las primeras formas del misticismo judío, la cual no aspiraba a entender la verdadera naturaleza de Dios, sino a percibir el fenómeno del trono sobre su carroza, tal como se describe en el primer capítulo de Ezequiel, tradicionalmente titulado como Maaseh Merkabah. Entonces se trataba netamente de percibir el fenómeno del trono sobre la carroza. Entonces, estos misterios del mundo del trono, junto con las de la divina gloria que en él se revela, son paralelos que se dan en la tradición esotérica judía, en la revelación del ámbito de lo divino en el gnosticismo. Y en el capítulo 14 del libro de Enoch, que contiene el primer ejemplo de este tipo de descripción literaria, fue la fuente de una larga tradición de visiones que describen el mundo del trono y el ascenso a él en forma de visión, tal como lo encontramos reflejada en los libros de los místicos de la Merkabah o la carroza divina. Y además de interpretaciones, visiones y especulaciones basadas en Maaseh Merkabah, otras tradiciones esotéricas comenzaron a cristalizar en torno al primer capítulo de Génesis, recibiendo el nombre de Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Estos dos términos se usaron después para describir a las personas que trataban estos temas. Aquellos temas como el misterio del trono, que querían en cierta forma no solo entender la naturaleza de Dios, sino poder percibir el mundo espiritual. Ahora, ¿qué nos dice la Mishnah y el Talmud? En Hagigá 2.1. Y la correspondiente Guemará en el Talmud de Babilonia y de Jerusalén demuestran que en el primer siglo de la era cristiana existían tradiciones esotéricas. Incluso vemos a través de distintos movimientos, a través de distintas religiones, que cada religión tiene un aspecto místico, un aspecto esotérico, tienes aspectos espirituales. Y en el primer siglo de la era cristiana existían tradiciones esotéricas dentro de estas áreas, y que se impusieron severas limitaciones a la discusión pública sobre estos temas. Sobre el relato de la creación, todos estos temas ocultos empezaron a ocultarse. No debían ser temas de discusión pública. Solamente estaba enfocada para personas que conocieran la Torá y sus secretos, porque eran temas realmente fuertes. El relato de la creación no debe exponerse delante de dos personas.
ni el capítulo de la carroza delante de una persona, a menos que sea sabio y tenga ya un entendimiento independiente en la materia. Es decir, que aquellos que podían acceder a la Kabbalah, a estos escritos, debía tener esta sabiduría, debía tener sabiduría y entendimiento independiente en la materia. Pruebas sobre la involucración de Yohanan ben Zakkai y sus discípulos en este tipo de exposición demuestran que este esoterismo podía crecer en el centro mismo de un judaísmo rabínico en desarrollo, y que en consecuencia este judaísmo poseía un aspecto esotérico particular desde el principio mismo. Por otra parte, es posible que el crecimiento de las especulaciones gnósticas que no eran aceptadas por los rabinos fueron la causa de que muchos de ellos procedieran con cautela y adoptaran una actitud polémica. Semejante actitud se expresa en la continuación del texto y de la Mishnah ya citado. ¿Y qué dice? Quien quiera que medite en 4 cosas, habrá sido mejor para él si no hubiera venido al mundo. Lo que hay encima, lo que hay debajo, lo que existía antes de los tiempos y lo que sucederá después. Y aquí claramente vemos prohibiciones. Se empezaron a prohibir todos estos temas que estaban en contra de estas especulaciones, que eran características del gnosticismo tal y como se define en la cita de los escritos gnósticos, Theodotus. Y aquí vemos que en realidad esta prohibición fue muchas veces ignorada. En cuanto se pueda juzgar por las numerosas declaraciones de los tanaítas y los amoritas sobre estas materias esparcidas a lo largo del Talmud y los Midrashim. Por ende, como vemos en la investigación de Scholem, existe una tensión entre gnosticismo judío, que avanza sobre los temas ocultos, que el judaísmo rabínico, que por una parte prohíbe y por otra parte lo permite. Ahora bien, ¿por qué el judaísmo rabínico poseía esta ambigüedad? ¿Por qué? Porque los rabinos, los primeros jefes del fariseísmo, veían cuando estos temas se iban masificando, el esoterismo se desviaba y el esoterismo como tal desviaba el camino trazado por el judaísmo, ya que dentro de la exégesis existía cierto descontrol. Y con la caída del gran templo de Jerusalén en el año 70, el rabinismo se constituía en el poder oficial de judaísmo. Ahora ya con los saduceos desaparecidos por la rebelión del 66, a partir de la destrucción del templo del año 70, el judaísmo debía reorganizar a través de nuevos líderes. Los líderes rabinos, los líderes fariseos, los grandes rabinos, que mientras se encontraban en la oposición al templo, trabajaron en estos temas ocultos de la Kabbalah y tenían ahora sobre sí mismos la responsabilidad de dirigir de modo unificado al pueblo judío, es decir, unir la Kabbalah con la Torá. Es decir, así como nosotros tenemos un cuerpo y un alma, así la Torá tiene un cuerpo, que son los escritos textuales, literales, y también tiene un alma, que es la Kabbalah. Y aquí acontece algo interesante,
que si el vulgo comenzaba entonces a especular sobre estos temas, crearía dentro del judaísmo mayores divisiones a causa de las diferentes interpretaciones de estos textos ocultos. El sentido abstracto de estos temas hacía difícil llevarlos a la comprensión popular. Así los rabinos decidieron crear diferentes prohibiciones para que no todos tuvieran acceso a estos temas místicos. Y las dos grandes razones para esta adopción de esta decisión, que era la necesidad de unificar al pueblo judío después de la caída del templo y la comprensión por parte de los sabios de Israel de que no era el tiempo propicio para difundir las enseñanzas. En el primer siglo surgieron distintos cabalistas que pudieron entender todos los secretos del universo de la creación, pero con el fin de unificar al pueblo de Israel. No era el mejor momento para difundir estas enseñanzas que serían incomprensibles para las masas. Y así, a partir del siglo I, el conocimiento de la Cábala se cerró a los grupos secretos de los más sabios dentro del judaísmo. Y allí vemos en los primeros siglos a Rabí Shimon Bar Yochai, quienes tenían conocimiento profundo de la Torá y también de los secretos del cielo, la Kabbalah. Esta es la primera clase, número 1, del origen e historia de la Kabbalah, que nos ha ayudado a entender ciertos puntos históricos, ciertas evidencias de libros, para poder comprender cómo ha ido y fue evolucionando la Kabbalah, cómo fue traspasada de forma oral y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y que también, gracias a la ayuda del Creador, estamos compartiendo todos estos secretos en las clases de los días sábados, donde compartimos los secretos de la Torá, los secretos de la Kabbalah, que enseñan también grandes maestros judíos cabalistas. Como dijimos, la Kabbalah se transmite de maestro a discípulo. Y es muy importante traer todos estos misterios, ya sea el misterio del trono, los misterios del trono, ya sea las ideas esotéricas bíblicas, para darnos cuenta que dentro de ciertos escritos existen evidencias que conectan totalmente con la Kabbalah y con los secretos del cielo. Esta sería la clase de hoy, mostrando evidencias históricas a través del tiempo y analizando aristas que son importantes para entender el origen y la historia de la Kabbalah. Esta es la clase de hoy. Espero verlos en la próxima clase y les mando a cada uno un gran abrazo. Muchas bendiciones.